Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Miren, les había comentado que íbamos a ver un tema de desarrollo para el tercer parcial. Un tema en el que vamos a hablar de las plantas en general, el sistema de hidroponía del proyecto del tercer parcial y todas sus características. Aquí vamos a hablar un poco sobre la nutrición y el desarrollo de las plantas. Primero, tenemos los efectos que causan los fertilizantes, los nutrientes, los bioelementos a las plantas. De manera esencial, nosotros tenemos estas funciones de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos todos del lado derecho, todos los del lado derecho son macroelementos. Son elementos grandes en grandes proporciones y que la planta requiere en mayor cantidad. Son macroelementos. Y todos los del lado izquierdo son microelementos. ¿Ok? Que vienen en partes más pequeñas y que se pueden considerar en la planta de una manera más sencilla, más fácil de asimilar, más soluble y se puede administrar de manera simple, de una manera más individual y los otros elementos sí necesitan estar compaginados unos con el otro para que pueda desarrollarse la planta. Principalmente aquí está donde tenemos las funciones. Lo voy a ampliar para que ustedes vean. Principalmente el primer cambio que podamos notar de las plantas va a ser el color. El color puede pasar de tener una deficiencia de color amarillo, de color rojizo, de color amarillo, rojizo, amarillento, marrón, quemado, o sea, muchas combinaciones. Puede tener uno solo, puede tener dos, puede tener varias combinaciones o incluso alrededor de las hojas. En fin, un color que no sea una presencia total de clorofila va a tener una presencia excesiva de nutrientes o una carencia de nutrientes en su mayoría. Aquí lo que se busca en este sistema es que nosotros tengamos un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo. ¿Sí? Aquí va a mejorar el crecimiento. ¿Sí? Mejora el crecimiento, se traslocan los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Se trasladan de un lugar a otro. Suben, bajan, se distribuyen y vuelven a subir y así sucesivamente es un ciclo constante. Aquí eso significa traslocación, se traslada y se redirige de un lugar a otro, permite el crecimiento de raíz y del tallo, permite su crecimiento, su extensión morfológica y fisiológica. Quiere decir esto, su forma se va extendiendo. Luego tenemos estas respuestas fisiológicas. La principal que tenemos es que tenemos una mayor solubilidad, tenemos un mayor transporte y luego tenemos una mayor adaptación. ¿Sí? Esta es la principal. Adaptación al medio físico, al medio químico, al medio biológico, la planta, o sea, tiene una mayor adaptabilidad y se desarrolla de una mejor manera. Aquí podemos observar algunas deficiencias. Vean ustedes lo importante que es un balance de nutrientes en las plantas, sobre todo cuando nosotros tenemos un suelo nutrido, un suelo perfectamente desarrollado con materia orgánica, perfectamente humedecido, perfectamente aplicado con fertilización orgánica o química. Vean los diferentes colores. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos notar que entre el azufre, el magnesio y el potasio tenemos una decoloración parcial. Quiere decir que solo en diferentes zonas de la hoja, ¿sí? En cambio, del lado derecho tenemos una decoloración total, total, o sea, completa de la hoja, una decoloración yendo casi a que parezca quemada. Entonces es una evolución más drástica del lado derecho, ¿sí? La clorosis, aquí está, ¿sí? La falta de azufre con la clorosis, esto, imagínenlo, el efecto del cloro en la ropa, despinta, ¿no? Entonces, en las plantas la clorosis también es la decoloración de la planta
del tono verdoso a un tono más amarillento. Todo se presenta en una clorosis, todo se presenta en las hojas, en los bordes, en la coloración, clorosis y nervaduras de las hojas, o sea, las como si fueran las venas de la hojita también. Entonces, el primer impacto es en la hoja, después lo podemos ver en las orillas, ¿sí? Después, un debilitamiento de la hoja, esta tiende a inclinarse un poco de lado, finalmente a caerse, ¿sí? Son efectos negativos de deficiencias en ella. Tomen anotaciones para que vean lo principal. Aquí principalmente sería el color. El color es el efecto más característico. Yo lo que les sugiero es que dentro de los más importantes, nosotros vamos a tener falta de fósforo, falta de magnesio, falta de potasio, falta de nitrógeno que esté totalmente amarilla, que no se le note nada, 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 nada. Y luego el azufre y el hierro serían las hojas de mero arriba. Esa sería la diferencia, nada más, o sea, la localización de la deficiencia. Que alcance a subir el nutriente hasta arriba, o bien que solo se quede en la parte media, que son el magnesio, el nitrógeno, el potasio y el fósforo. En algunas hojas de sus huertos se ha notado de que, bueno, ¿por qué las hojas de mero arriba están bien y las de mero abajo se están quemando? Bueno, ya ven la falta de eficiencia de algún compuesto que requiere. Sí, a eso se refiere. Luego, aquí tenemos, como yo les mencionaba, cómo se mueven los nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que estos dónde se distribuyen cuando ustedes lo aplican, dónde se pueden distribuir y por dónde se pueden manifestar sus efectos positivos o sus deficiencias. ¿Sí? Por ejemplo, el NPK, el que siempre hemos visto durante todo el curso, el NPK se puede hacer efecto en las hojas viejas, en las hojas de la parte baja, ¿sí? Junto con el magnesio. Ahí se encuentra la distribución principalmente. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio en las hojas viejas, en las primeras que salieron y en las más grandes. Luego vamos a tener, vamos a tener en el caso del resto de los bioelementos que son los micro, los que se encuentran en menor cantidad, los vamos a encontrar en la zona alta de la planta o en las hojas nuevas, las que van brotando ya en su último ciclo de desarrollo. ¿Ok? Ahí nosotros podemos encontrar también, aparte de las hojas, en la parte superior, la flor, el fruto, la, el desarrollo de los brotes, etcétera, aparte de las puras hojas, ¿ok? También aquí, detección de algunas enfermedades y de algunas plagas. Vean ustedes, cuando la planta se contrae, en este primer efecto, cuando la planta se contrae, es que le falta luz. Sí, hay falta de luz, no hay espacio o bien no hay mucha oxigenación también. Luego, cuando la hoja está carcomida con orificios o con parches, esta significa que fue devorada por un insecto oruga, un insecto larva, un insecto rastrero o trepador a partir de un huevecillo que estaba en la parte inferior. Aquí vemos abajito otras deficiencias, ¿sí? Principalmente, como yo les decía siempre, cuando están amarillentas, demasiada agua, demasiada, demasiada, tanto que, por ejemplo, veíamos en el ejemplo anterior, que también es falta de algunos bioelementos, por ejemplo, potasio, fósforo, que están muy amarillas. Pues muy sencillo. Cuando nosotros tomamos mucha agua, también excesiva, liberamos todos los nutrientes y minerales. Entonces esto nos deshidrata. En la planta pasa lo mismo. Exceso de agua hace que los minerales fluyan y que no se administren correctamente a la planta y por eso es el mismo color del agua y de la ausencia de fósforo y de potasio. Igual en las demás, ¿sí? Tienen mismas características, analícenlas. Las nervaduras son como si fueran las venas, son estas líneas de aquí, ¿sí? Son estas líneas de aquí, son estas líneas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá, todas estas. Es como si
estructuralmente en los huesos estuviera débil. Relaciónelo de esa manera para que sea más sencillo. ¿Ok? Luego, características de los nutrientes. Lo principal en lo que participa cada uno. Yo se los voy a subrayar. Por ejemplo, el hierro aporta oxígeno y permite que se distribuyan los azúcares. Aporta oxígeno, da energía y permite la asimilación de azúcares. El calcio, desarrollo de tejidos. ¿Qué quiere decir de tejidos? En la hoja de la planta la vuelve más fuerte. El tejido del tallo lo hace más resistente. Así de simple. La diferencia entre el hierro y el calcio es que el calcio se da en cualquier parte de la planta y el hierro principalmente en las hojas. El zinc sería que absorba más fácilmente los nutrientes. El zinc le permite a la planta recogerlos más fácilmente y sintetizarlos. El cobre. ¿Qué quiere decir con el proceso enzimático y de síntesis? Bueno, enzimático que le permite tener una mayor defensa, una mayor adaptabilidad, que le permite tener un mayor procesamiento de lo que la planta usa y lo que libera. ¿Qué quiere decir? El cobre le ayuda a exudar lo que no necesita y absorber lo que sí necesita. ¿Sí? Sería como nosotros los aminoácidos con las proteínas, que los aminoácidos nos permiten sintetizarlas. El boro participa en el crecimiento y el desarrollo del fruto. ¿Sí? Y regula los elementos, o sea, permite que exista un balance, ni una saturación, ni una deficiencia, permite que les, como unas cadenitas, decirles, vengan, ustedes van a juntarse junto conmigo y los dos vamos a participar en el desarrollo de la planta. El potasio, el elemento que participa directamente en funciones básicas del metabolismo, que sería fotosíntesis, respiración, etcétera. ¿Ok? Fotosíntesis, respiración, transporte, eh, la absorción de nutrientes y de agua, pero principalmente el metabolismo. ¿Ok? El azufre participa en la síntesis de clorofila y en la síntesis de las semillas. ¿Qué quiere decir? Que vayan desarrollándose de una manera más eficiente, más fuerte, más contundente, que no tengan estrés tanto en el desarrollo de la planta como en el de la semilla. En el manganeso intervienen los elementos anteriores y permite que se dé la etapa de germinación y de madurez. Quiere decir, protege a la planta de inicio a final. ¿Sí? La protege en las etapas más importantes. El fósforo participa en todo lo del tejido y las radículas. ¿Qué quiere decir? Tanto en las hojas, en las ramificaciones que tienen, en las ventrículas, en las nervaduras y también en el tejido, tanto del tronco como del tallo. ¿Sí? De manera esencial. Y el nitrógeno, del que siempre hablamos, es el responsable de darle ese empuje, esa fuerza, así como la carne de pollo, de pescado, de la carne roja nos da fuerza a nosotros y nos permite regenerar los tejidos fácilmente, el nitrógeno es lo que hace. ¿Sí? Y vean aquí, era lo que yo les decía. La misma disposición de proteínas, que la planta tenga nutrientes disponibles en el suelo o dentro de ella. ¿Sí? Luego, vamos a ver algunas plagas y enfermedades. Por ejemplo, ya vimos algunas. Cuando se ve carcomida la hoja, pues ya sabemos que pudo haber sido una oruga o una larva. ¿Sí? Ese daño se tiene. Cuando es una mosquita blanca, es una larvita con alas transparente, es un insecto transparente, preformado. Este causa heridas que provocan un color amarillento, unas manchas, que las esquinas se rompan de la hoja. ¿Sí? La cochinilla es un insecto que se encuentra en la cubierta de la planta y su daño generalmente es dañándolo desde adentro. ¿Sí?
produce, como dice ahí, produce malformaciones, abundante secreción y devaluación general del aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la va contaminando desde adentro. La va contaminando desde la cubierta, la va contaminando en la clorofila, la vuelve más susceptible, más débil, como si fuera un virus, casi casi. ¿Sí? Luego acá nosotros tenemos algunos insectos chupadores, que estos decoloran las plantas, producen un- una contracción entre las plantas y en las hojas. Igual el mismo efecto que la cochinilla, la decoloración, daño a los brotes en las hojas y después una decaída en su formación. Antracnosis. La antracnosis son unas especies de manchas negras, como una pústulas. Es un tipo de hongo, ¿sí? Que afecta a los nuevos brotes de la planta y que van deteriorando su desarrollo. Son unas manchas que indica que es un tejido interno ya muerto, como si fuera la necrosis, ¿sí? Por eso tiene la misma terminación. Antracnosis, que es de manera externa, y necrosis de manera interna, pero todas son una muerte de tejido, todas, a partir de un hongo. Roya son como si tuviera varicela la planta, ¿sí? Bolitas de color naranja en la parte de atrás, a partir de un polvo amarillento, debilita la planta y puede provocar la caída de hojas. También es un hongo. La diferencia es que este es amarillo, este es negro, y luego el moteado, este es como si ah, no son manchas regulares, o sea, son manchas uniformes distribuidas de manera irregular, muy grandes, como si se le hubiera quemado a la planta con un encendedor, ¿sí? Estas son enfermedades por hongos y por algunas bacterias en los brotes, en los tallos y en los frutos, o sea, un ennegrecimiento pero difuminado. La diferencia con la antracnosis es que son manchas localizadas de una superficie menor. Esta es una superficie mayor, como si fuera algodonosa, el moteado, algodonosa y luego muy distribuido, así muy, una allá y luego una hoja no, y luego otra, una mancha grandísima, entonces muy irregular. Hasta ahí, para no avanzar tan rápido al siguiente tema, tomen anotaciones para que vean cómo se manifiestan las deficiencias, principalmente las plagas, cuando el daño es físico, como las orugas, cuando el daño es biológico, como la mosquita y la cochinilla, que cambia el color de las plantas, y cuando el daño es interno, ya químico, como el de los hongos del lado derecho. Ahora vamos a ver los sistemas de producción agrícola en los que nosotros podemos aplicar un desarrollo vegetal de hortalizas de primavera a verano. Nosotros ya hicimos dos de estos. Nos falta, nos falta uno, que es el de hidroponía. Vean aquí las principales características que posee cada uno. La hidroponía es usar eficientemente el agua, forma de reciclaje, reducir costos de uso y producción de vegetales en su mayoría de tipo de hoja, como lechugas, acelgas, cilantros, etcétera, rábano, bueno, algunos tubérculos también, y por ejemplo coliflor también. Huertos, los huertos permiten la autosustentabilidad, de uno mismo sobre el desarrollo individual, aprovechamiento de espacios y producción, eficiencia en la necesidad de la población específica, quiere decir que atiende una problemática de alimentación o de desarrollo natural. El invernadero permite un mayor cuidado y resguardo de las plantas, permite un mayor desarrollo, una mayor protección a factores externos que pueden afectar a la planta, el balance y la humedad o la temperatura. Permite una estabilidad en los factores externos. Vaya. Aquí tenemos las ventajas del plástico en el uso de la agricultura, del plástico en el invernadero, plástico en terreno, plástico en riego, ¿sí? Para que ustedes observen. Incrementa la producción en la cosecha en cualquier estación del año, permite una mejor calidad,
Balance la temperatura y exposición del sol, como yo les mencionaba. Reduce la huella ecológica, ¿sí? También protege los cultivos, mejora la conservación y desarrollo del suelo en forma de túneles, en forma de capillas, en forma de riegos, en el suelo, como se ha visto en algunos terrenos aquí en Delicias. El mulch. El mulch es una cubierta que se le hace al surco para que prevalezca la humedad y la temperatura y que no se disipe tan fácilmente y que algunas plagas no entren. Aquí tenemos algunos materiales que utilizamos para el invernadero. Sustratos, plásticos, malla. Algunos los utilizamos, otros los sustituimos por costos, pero a fin de cuentas es lo que se nos permitía utilizar. Para el huerto urbano, que nosotros adaptamos un invernadero en un huerto escolar, ¿sí me explico? Lo adaptamos, fuimos eficientizando, fuimos considerando factores para irlos adecuando y irlos mejorando. Entonces, también con los materiales que se usan. La hidroponía, ¿sí? La hidroponía, que este es el sistema que nosotros vamos a utilizar para el tercer parcial, que es que la planta va a estar suspendida únicamente en agua, como si fuera una pecera. Va a estar una bombita distribuyendo oxígeno a la misma para que ésta no muera por ausencia de suelo, de sustrato. Y luego esta va a nacer de tipo hoja, como lechuga, acelga, cilantro, todo eso sin problema. O plántulas de hortaliza de primavera-verano, ¿sí? Entonces va a estar fluyendo constantemente el agua, el filtro va a estar oxigenando, limpiando el agua para que ésta no se contamine y la plántula tiene que estar cerca del nivel del agua para que las raíces se vayan extendiendo y absorban también el sustrato y la concentración de fertilización junto con el agua. Entonces sí se le administra una solución química de un fertilizante que nos ayude a mantenerlo estable, o sea que no sea un agua totalmente pura, sino que tenga minerales, que tenga nutrientes para que la planta no resienta el cambio tan fuerte. Bueno, aquí están otras características y beneficios del plástico para invernadero. Difusión de la luz, propiedades ópticas como la distribución de la radiación y la luz ultravioleta y propiedades de resistencia y mayor, un mayor manejo y eficiencia en la distribución de las hortalizas de primavera-verano, tanto en el trasplante como en la recolección. ¿Sale? Aquí tenemos algunos ejemplos donde se utilizan. ¿Sí? Ok. Hidroponía. Bueno, las ventajas de la hidroponía, como yo les se los dije, es el uso eficiente del agua, que no se tiene que estar regando constantemente, permanencia de la humedad, balance de la temperatura, adaptación de los espacios, quiere decir que nosotros vamos a eficientizar el espacio o el lugar donde se va a sembrar, calidad de cultivos, ¿sí? Ya que va a ser un cultivo totalmente tratado de manera interna. Ahí está, vean, se puede hacer hasta con una cubeta, o sea, de manera sencilla, sin problema. Y menor gasto de ellos, porque si se cuida, puede durar muy buen tiempo este sistema de hidroponía. Vean aquí, es donde baja el riego, por la bombita vuelve a subir y así sucesivamente se está oxigenando el riego y está permitiendo que haya un flujo de oxígeno, flujo de nutrientes constante, sin que la planta decaiga y sin utilizar más cantidad de agua de la requerida. Aquí tenemos otro sistema que se puede aplicar o adaptar fácilmente al que nosotros vamos a emplear. Por ejemplo, en esta sección, aquí, en este, vemos cómo es una pecera, hay una planta suspendida con unos recipientes, que esos recipientes pueden ser incluso los que se utilizan para retener los cabellos y restos de comida o de lo que sea para que no se vayan al drenaje, son como unas canastillas. Vamos a verlo. ¿Sí? El sistema hidropónico puede ser aéreo. ¿Qué quiere decir esto? Puede estar suspendido en el aire y las raíces son las únicas que van a tocar el agua.
puede estar de manera horizontal, puede estar de manera vertical, de cualquier manera. Es similar a los que hicieron los de higiene y los de la mañana, pero no se utiliza tierra y es de manera paralela. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Es un sistema cerrado, en el que únicamente esté conectado a la bombita para que esté fluyendo el agua y que éstas se mantengan en un óptimo desarrollo. Este es un sistema ya más complejo, como el que hemos visto con nuestras abuelitas, con nuestras tías, en simples frascos, en simples recipientes, y ahí está la plantita, ¿sí? Y esas son las canastillas que yo les decía. Las canastillas se consiguen en cualquier ferretería, son esas para retener objetos del drenaje o vellos o cabello, para que no se vayan por el drenaje. Y finalmente lo de las etapas fenológicas de los cultivos. Las etapas fenológicas, estas son las que yo les decía, ¿sí? Ya nada más para que las conozcamos para el examen. Cada sección, ¿sí? Cada sección, chicos, tiene una forma de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Cada etapa tiene por ejemplo, su forma. Perdón, aquí, ahí está. Maduración. Cada etapa tiene su, su modelo característico. Por ejemplo, la floración, el fruto, el desarrollo de tallos, de raíces, la emergencia, el brote, ¿sí? Pero observen cómo crece la hoja. Y en muchas, aquí está la enredadera que yo les decía. Esas enredaderas nosotros ya podemos ver en muchas de esas etapas en los cultivos, ¿sí? Podemos ver la enredadera, la flor, la extensión, cómo se desarrolla la hoja, y era lo que yo les decía. Hojas corazonadas, con hojas más estrelladas y con hojas más delgadas, dependiendo del cultivo, ¿sí? Vean ustedes. Entonces, cada uno de sus cultivos tiene etapas de formación que nosotros vamos a ir viendo con la práctica y también vamos a ir viendo aquí. Y era lo que me entregaban en el manual de siembra. Entonces, de manera general, esto es un vistazo de lo que hemos visto, de lo que vamos a desarrollar. En el siguiente, yo les voy a explicar en el manual de siembra qué características van a poner, o que ya pusieron, y principalmente que conozcan algunas etapas de desarrollo, ¿sí? Para que no nos quedemos tan perdidos y que lo que ustedes investigaron junto con lo que yo les dé ya complementó un poquito mejor, ¿sale? Ok, bueno, hasta aquí fue por el tema de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y vamos a realizar la actividad que ahí viene adjunta a este video. Así que les deseo mucha suerte, cuídense y nos vemos en clase. Hasta luego.